nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Feliz fiesta de San Francisco de Asís. Hoy 4 de octubre celebramos el nacimiento en el cielo de San Francisco de Asís. Pienso que es uno de los santos más conocidos de toda la historia de la cristiandad. Pienso que es uno de los santos más queridos por todos nosotros. Y es también uno de los santos de los que más se ha hablado. Hoy celebramos nosotros los franciscanos la fiesta y el gozoso ingreso de San Francisco de Asís al cielo. El 3 de octubre celebramos el tránsito, que es el momento en que San Francisco, como bien dice el nombre, transita de este mundo al otro. Es el momento en que San Francisco dice, ha llegado la hermana muerte. Y es el momento en que se encuentra con la persona que amó por toda su vida, que es Jesucristo. Y hoy, 4 de octubre, celebramos el momento o la festividad ya cuando San Francisco es coronado con la gloria del paraíso, con la gloria de la vida eterna, con la gloria de aquella vida que Cristo nos prometió por haberlo amado. Nos prometió gratuitamente porque somos hijos de Dios. Y San Francisco fue aquel que no solamente aceptó aquel regalo, sino que donó toda su vida al Padre, gratuitamente igual, porque aquel dono que el Padre nos había regalado, nos ha regalado gratuitamente, también nosotros podemos aceptarlo gratuitamente y donarnos nuevamente a Él. Y eso fue lo que hizo San Francisco. Como muchos saben, San Francisco, pues un santo medieval, ¿no? Nació en 1181 o 1182, los datos no son muy ciertos, pero pues es una figura muy conocida. Y asimismo, como es una figura tan conocida, a lo largo de la historia se han creado como unos mitos, una suerte de mitos alrededor de la figura de San Francisco. No solamente mitos, sino también alrededor de las modas y de las épocas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, que estamos hablando de ecología, entonces San Francisco se vuelve este personaje que amaba los árboles y amaba los animales y andaba desnudo por los bosques. Hoy en día se habla de la fraternidad universal, entonces este santo que amaba a todo el mundo sin importar quién era, sin importar la fe, la religión, sin importar... Pero se empieza a dejar de lado la esencia de San Francisco. Entonces, más allá de las modas, de lo que se esté hablando en el mundo, de lo que están hablando los medios, es importante volver a la figura de San Francisco y la esencia de este santo. San Francisco no era uno que amaba solamente los árboles o que hablaba con los animales, no era uno que amaba a todo el mundo sin importar su religión. San Francisco era uno que estaba enamorado totalmente de Cristo y era uno que estaba totalmente enamorado del Padre Creador. Y de ese amor al Padre se desprende toda la obra de San Francisco. De ese amor totalmente cristocéntrico se desprende toda la obra de San Francisco. Vamos a empezar a conocer un poquito esta figura. No tenemos mucho tiempo. Igual un video muy largo también se hace pesado para todos, ¿no? Pero bueno, quiero agradecer al Padre Fabián porque hoy me invitó a hacer esta pequeña charla sobre San Francisco. En este momento me encuentro en la ciudad de Belén y más adelante hablaré qué significa, primero para San Francisco, pero segundo para todos nosotros, que aquí en Belén el protagonista es Jesucristo, porque fue el lugar en que Él nació, fue el lugar en que Él se hizo como uno de nosotros, un hombre como entre nosotros, y fue el que Él se presentó ante las naciones cuando vinieron los reyes a adorarlo. Aquel rey que esperaban los profetas y que esperaban las generaciones antes de Jesucristo, pero no vino en forma
espectacular, no vino en forma que todos quedaran asombrados por esta aparición, no, en los cielos de un Dios que vino a salvar del mal, no, no. Aquí Jesucristo vino en forma de un niño humilde, que nació en el profundo de una gruta, en la pobreza y en el frío de una gruta, y fue colocado en los brazos de una mujer, que fue María Santísima. Ese es el misterio que San Francisco comprendió, y ese es el misterio que San Francisco encarnó en sí mismo. Y ese es el misterio al cual nosotros estamos llamados a vivir. Todo el resto es secundario, todo el resto es secundario y todo el resto es fruto de aquella intimidad que tuvo San Francisco con Cristo. El ver el Creador en sus criaturas, el ver que en los árboles estaba una imagen y un sello del Creador y de Jesucristo. El ver en que todos los seres humanos, en lo profundo del corazón, está Cristo. Pero no en todos, en aquellos que son cristianos. Y por eso era el afán de San Francisco de convertir a las naciones, porque él quería ver a Cristo en todos los corazones. Porque, como dicen sus biógrafos, como dice también el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, dice, aquellos que son amigos de Cristo se vuelven amigos de los amigos de Cristo. Los amigos de Cristo somos amigos con Cristo y amigos entre nosotros, porque tenemos un mismo ideal que es Cristo. Y ese era el afán de San Francisco, convertir a las naciones, convertir a aquellos que no habían escuchado el Evangelio, porque quería que todos fueran salvados. Pero bueno, antes de continuar, hablemos un poquito y tratemos de conocer más a San Francisco. ¿Cómo uno conoce a una persona? Cuando tú amas a una persona o conoces a una persona que te gusta, una persona que... ¿Tú cómo la conoces? ¿Uno cómo la conoce? Hablando con ella, ¿no? Cuando uno comienza a hablar con la persona, le empiezan a decir sus gustos, me gusta esto, me gusta lo otro, hago esto, hago lo otro. Pero bueno, una persona que murió hace 800 años, ¿cómo hacemos para conocerla? Gracias a Dios, nosotros tenemos los escritos directamente de San Francisco, que son el testamento, que son algunas letras, que son algunas cartas. Tenemos también las biografías y algunos otros escritos que fueron también dictados por San Francisco. Por eso podemos comprender más o menos la figura de San Francisco. Y así podemos adentrar en el misterio de San Francisco, que es una figura realmente misteriosa, pero al final totalmente sencilla, totalmente simple, que es la simplicidad, que es la sencillez del Evangelio, no es nada más. Y por ello quiero comenzar con el testamento. San Francisco, antes de morir, escribió un testamento, o bueno, lo escribió quien estaba cercano a él, que era el hermano León, que era aquel que le escribía sus cartas, ¿no? Porque de puño y letra de San Francisco hay dos cartas, una que escribió directamente al hermano León después de recibir los estigmas, y una carta también que mandó, pero en otra época, de su puño y letra. Entonces son muy pocos lo que es de su puño y letra. En su época, lo que hoy conocemos como los escribas eran aquellos que escribían las cartas por otra persona. Entonces San Francisco dictaba y el hermano León escribía. Y así tenemos el testamento, que fue escrito en 1226 antes de su muerte. Como dije al principio, San Francisco murió el 4 de octubre de 1226. Y así empieza. El Señor me dio de esta manera, a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. En efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver leprosos. Aquí, el hecho de la penitencia no es, como dije, de pronto alguien, si ha visto algún video o si alguien sabe, ¿no? De la historia de la iglesia, historia de San Francisco. La penitencia no se refiere a lo que hoy conocemos como el ayuno o como los sacrificios, ¿no? Como, digamos, hacer grandes cuaresmas o no comer, o la penitencia, por ejemplo, corporal, ¿no? Del flagelo. La penitencia en el contexto medieval
La palabra en latín penitens no quiere decir conversión. Conversión, es decir, volver a Dios, volver a Dios. Eso es a lo que se refiere San Francisco con la penitencia. El volver a Dios, el retorno a Dios. Pero, ¿qué quiere decir el retorno a Dios? Todos nosotros, y especialmente los cristianos, cuando somos bautizados, en el fondo de nuestro corazón se graba, queda grabado el amor a Dios, queda sellado, como dice el Cántico de los Cantos, el Cantar de los Cantares, perdón, el Cantar de los Cantares. Dice, me has sellado el corazón con tu amor, y ahora yo pertenezco a ti. Y ese es el bautismo. El bautismo es ese sello que Cristo pone en nuestros corazones. Entonces, ese sello que queda marcado en nuestros corazones, ese ardor inicial, ¿no?, que queda en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo, cuando somos bautizados, poco a poco se va apagando y se va ocultando, se va como nublando con nuestros pecados. Y no solamente con nuestros pecados, porque muchas veces algunos diremos, ¿no? Algunos dirán, no, yo no tengo muchos pecados, yo sí, yo voy a la misa, tal. Pero sobre todo por las distracciones del mundo. Estamos totalmente distraídos por el mundo, por el afán del tener, por el afán del éxito, por el afán de lo que sea, por las preocupaciones, de los conflictos entre personas, nuestros conflictos personales, todo eso son distracciones. Por eso cuando San Francisco dice, comencé a hacer penitencia, es decir, en el momento en que volví a Dios, ¿no?, fue el momento en que él recapacitó y quiso volver a aquello que sentía en lo profundo del corazón. Y quiso volver a aquello que había amado desde el inicio, que es la búsqueda incesante por un Dios que muchas veces no vemos, que muchas veces no comprendemos dónde está. A un Cristo que amamos pero que no sabemos ni siquiera cómo lo amamos. Y él dice así, cuando estaba en pecados, es decir, como decía, cuando estaba distraído por el mundo, porque bien, San Francisco puede ser un hombre de hace 800 años, pero San Francisco es un hombre como todos nosotros. Es una persona humana, como todos, como hombres y mujeres que tienen anhelos, deseos. Entonces, bien sabemos la historia que en San Francisco, cuando era joven, tenía el sueño de ser un famoso, que tenía el sueño de ser famoso, rico, ¿no? Muchas personas hoy sueñan eso, ¿no? Tenía el sueño de convertirse en un famoso caballero e ir a luchar al Medio Oriente, aquí en Tierra Santa, como un cruzado, ¿no? Y obtener fama, prestigio, ¿no? Y esos eran los pecados que tenía San Francisco. La buena vida, como así como nosotros decimos, ¿no? Como se conoce coloquialmente. Las preocupaciones del mundo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? ¿Qué, no? La gente me va a querer, la gente me va a apreciar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo? El éxito, ¿no? Esos eran los pecados de San Francisco. Y por eso dice, cuando en efecto, estaban pecados, me parecía muy amargo ver leprosos. Los leprosos en esa época eran los más despreciados de la sociedad. Vivían obviamente porque sus cuerpos eran deformados. Vivían a las afueras de las ciudades en el medioevo. Y San Francisco despreciaba a los leprosos. Pero ¿por qué San Francisco menciona a los leprosos en el momento en que se convirtió a Cristo? Porque los leprosos le hacían recordar la pobreza humana, la miseria. Ver la miseria de la condición humana, que es en la que al final todos nacemos. Todos nacemos en una condición no tanto de miseria. Él dirá al final, sí, nosotros somos como gusanos, pero hoy en día nosotros no lo entendemos de ese modo. Lo entendemos no miserables, sino pobres. Pobres, totalmente necesitados. Necesitados de Dios. Porque es Dios el que nos da la riqueza verdadera. Es Dios el que nos da la dignidad. Es Dios el que nos transforma y nos transformará en el cielo. Y nos llevará a esa condición que, como dicen los salmos, seremos casi como ángeles, allá en el cielo. Entonces el ver al leproso le recordaba
esa condición de pobreza, esa condición de miseria. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? La misericordia de la que habla San Francisco es la misericordia que habla Cristo en el Evangelio, que es, decía un predicador italiano, ¿no? Que misericordia tiene dos palabras, miseria y corda, que en latín quiere decir el corazón. Entonces quiere decir que la miseria fue como adoptada, ¿no? O fue atrapada o fue absorbida por el corazón. Quiere decir que los amó. El corazón es con lo que uno ama. Y es así como se transforma el corazón amando la miseria, amando la pobreza. Y así como dice Cristo en el Evangelio, cada vez que habrán hecho esto a uno de los más pequeños, lo habrán hecho a mí. Entonces, San Francisco no vio a un leproso o a la miseria de un hombre cualquiera. Y nosotros cuando vemos a un pobre o cuando vemos a una persona necesitada o cuando nosotros mismos somos los necesitados, los pobres y los miserables, no somos nosotros allí, sino es Cristo. Y no es un Jesucristo glorioso y resucitado, sino es Cristo crucificado, sino es Cristo totalmente rasgado. Y es ese el que vio San Francisco en el leproso. Un leproso desfigurado, él veía el rostro de Cristo desfigurado, el rostro de Cristo crucificado. Y allí fue donde él se transformó, allí fue donde él se convirtió. Porque se acordó de aquel hombre que entregó todo por nosotros hace 2000 años. Así como dicen las escrituras, ¿no? El siervo soferente, su forma era, su cara totalmente transfigurada. Los hombres me daban las espaldas, se alejaban de mí porque les daba asco. Es lo que dice Isaías, ¿no? Es lo que vio San Francisco en el leproso. Es lo que vivió Cristo. Entonces así la vida de San Francisco se comienza a alinear y a dirigir hacia Cristo. Cristo en sus palabras, es decir, en su evangelización, Cristo en la cruz y Cristo resucitado en la gloria. Y esa es la esencia de la vida de San Francisco. Una vida totalmente unida a la vida de Jesucristo. Bueno, siguiendo un poco con el testamento, dice San Francisco, al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me tornó en dulzura del alma y del cuerpo, y después de esto permanecí un poco de tiempo y salí del siglo. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias que oraba y decía así sencillamente, te adoramos Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Después de esto el Señor me dio y me sigue dando una fe tan grande en los sacerdotes que viven según la norma de la Santa Iglesia Romana, por tu ordenación, que si me viese perseguido, quiero recurrir a ellos, y si tuviese tanta sabiduría como la que tuvo Salomón, y me encontrase con algunos pobrecillos sacerdotes de este siglo, en las parroquias en que habitan, no quiero predicar al margen de su voluntad. Y a estos sacerdotes y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a señores míos. Y no quiero advertir pecado en ellos, porque miro en ellos al Hijo de Dios, y son mis señores. Y lo hago por este motivo, porque en este siglo nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y santísima sangre, que ellos reciben y solo ellos administran a otros. Y quiero que estos santísimos misterios sean honrados y venerados. Entonces, San Francisco, desde el inicio de su conversión, como hablan sus biógrafos, ya desde una edad de 25 años más o menos, él comienza a tener algunas experiencias no místicas, no tanto, no las llevemos tan al sublime, sino concreticémoslas. Un encuentro directo con la palabra de Dios. Es decir, San Francisco va a las iglesias a las iglesias de Asís, ¿no? Y empieza a escuchar las palabras de los sacerdotes, empieza a escuchar el Evangelio. Entonces para él un evangelio muy concreto que le llamó mucho la atención fue el evangelio del joven rico.
que va a Jesús y le dice, bueno, yo no cometo pecados, yo cumplo todos los mandamientos, ¿qué me falta para ser perfecto? Le dice Jesús, va, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo, y mientras tanto tú ven y sígueme. Y eso fueron palabras que a todos nosotros en algún momento nos han impactado. Porque más que buscar la perfección, buscamos la felicidad. Todos. Y eso fue lo que buscaba San Francisco, la felicidad. Y San Francisco encontró la felicidad en el dejarlo todo, no por convertirse en un, por así decirlo, idólatra de la pobreza. Es decir, yo dejo todo y me vuelvo pobre porque la pobreza es donde está la felicidad. Entonces ahí estamos hablando ya también de lo que hizo Siddhartha Gautama, budistas, ¿no? Estamos hablando de otros tipos de ascesis, ¿no? En español se dirá la ascesis, ¿no? La ascética, que es vivir la pobreza. Otras religiones también lo hacen. San Francisco encontró en el seguir a Cristo la felicidad. Y eso es lo que quiero que tengamos nosotros hoy muy presente. La felicidad está en el seguir a Cristo y en el seguir el Evangelio y en el encontrarnos en la Eucaristía. Entonces, San Francisco habla aquí de cosas muy concretas que a lo que estamos llamados todos. No solamente los religiosos, no solamente los franciscanos, sino estas mismas palabras que él escribió aquí en su testamento, la escribe también en una carta que escribió a los fieles de todas las épocas. Carta a todos los fieles. Y si quiero, quien se encuentre muy interesado en estas palabras, búsquenlas, se encuentran en internet o busquen el libro, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Los Escritos de San Francisco de Asís, en donde están todos estos escritos. Y así podemos conocer más de fondo quién era San Francisco. Y dice aquí, esta carta a todos los fieles se convirtió después en la regla para lo que se conoce como los terciarios franciscanos, que son laicos que viven su vida en el trabajo, que viven su vida con sus familias, pero que quieren vivir la vida de San Francisco, no con una consagración como la de nosotros franciscanos religiosos, sino una consagración en el mundo, dando el Evangelio viviendo desde el mundo. Y allí habla lo mismo, ¿no? Lo primero, dice, a todos los cristianos, a todos los hombres y mujeres, a cuantos habitan en el mundo entero, el hermano Francisco, su siervo y súbdito, mis respetos con reverencia, paz verdadera del cielo y caridad sincera en el Señor. Puesto que soy siervo de todos, a todos estoy obligado a servir y a suministrar las odoríferas palabras de mi Señor. Por eso, recapacitando que no puedo visitaros personalmente a cada uno, dada la enfermedad y debilidad de mi cuerpo, me he propuesto comunicaros a través de esta carta y de mensajeros las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo del Padre, y las palabras del Espíritu Santo, que son espíritu y vida. Entonces volvemos a lo mismo. El centro de San Francisco son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que quiere daros a conocer. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son el Evangelio. Entonces cada vez que leemos algún escrito de San Francisco, volvemos y volvemos a comprender de un modo y de otro el Evangelio de Cristo. Es decir, cada vez que San Francisco nos escribe a que volvamos al Evangelio y a que leamos al Evangelio y a que metamos en práctica el Evangelio y que allí encontraremos la felicidad. Allí encontraremos el actuar, allí encontraremos cómo movernos, cómo dirigirnos. Este verbo del Padre tan digno, tan santo y glorioso, anunciándolo al santo ángel Gabriel, fue enviado por el mismo Altísimo del Padre Celeste desde el cielo, al seno de la Santa y Gloriosa Virgen María, y en él recibió la carne verdadera de nuestra humanidad y fragilidad. Entonces Él siempre nos invita a entrar en el misterio de Cristo, que ese misterio de Cristo poco a poco se va comprendiendo. Y el misterio de Cristo es el de su encarnación, aquí en Nazaret primero, y su nacimiento en Belén, en forma de hombre pobre y humilde, en lo profundo de la gruta, como dije al inicio. Por eso es que San Francisco comprenderá que la pobreza se convierte también
en el modo para encontrar a Cristo, porque él sabía que las riquezas, el que vivió las riquezas, lo habrían alejado de la vida del Evangelio. Pero no tanto la riqueza de la materia, no tanto el tener mucha plata, sino el tener mucho orgullo, que es distinto. El sentirse que no necesitamos de Dios. El sentirse, ¿por qué? Dónde está la riqueza del ser humano? La riqueza que, como dice el Evangelio, es espiritual, es el sentirse el que yo soy talmente poderoso por mis éxitos, por quien soy, por mis palabras, que me olvido totalmente de Dios. No necesito de Él. Y es allí donde está el gran error, y es allí donde está el gran pecado. Dice el Salmo, del orgullo sálvame, Señor, del orgullo de no sentirme necesitado de ti. Entonces la riqueza física se vuelve secundaria. Y él continúa hablando, ¿no? De primero, las palabras que pronunció Jesucristo. De segundo, la Eucaristía en el que Él se hace presente. Entonces ya para ir como concretizando varios puntos de la vida de San Francisco, el primero es el Evangelio y el segundo es la Eucaristía, que son la esencia de la vida de San Francisco, que es lo que quiero que entendamos hoy, lo que quiero que recapacitemos hoy. No son los árboles, no es hablar con los árboles, no es hacer muchos milagros, no es el sentirnos todos hermanos así, entonces lo importante es que tú hagas el bien y abracémonos todos, porque lo importante es que todos nos amemos. No, espérate un momentico. Esos sincretismos que hay hoy en día, lo importante es que yo quiera bien a todo el mundo y no le haga mal. No, esos son todas consecuencias de un acto interior, que es el acto interior de amar a Cristo, de amar a Cristo en su vida, de amar a Cristo primero en la Eucaristía, en el Evangelio, y así poco a poco San Francisco nos va explicando. Entonces, primero Cristo en sus palabras y en su vida, en lo que dijo. Segundo, a Cristo en la Eucaristía, porque es allí, él dice, ¿no? Así como un día se encarnó en el seno de la Virgen en Nazaret, así se encarna hoy en día en las manos del sacerdote. Él está allí vivo y presente. Él está allí vivo y presente. Entonces dice, acojámoslo con un corazón digno, porque dice, quien no come su carne y no bebe su sangre no puede entrar en el reino de Dios, pero cómalo y bébalo dignamente, porque quien lo recibe indignamente come y bebe su propia sentencia, no reconociendo el cuerpo del Señor, es decir, sin discernirlo. Hagamos además frutos dignos de penitencia, y amémonos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y si alguno no quiere amarlos como a sí mismo, al menos no les haga el mal, sino hágales el bien. Entonces, el amor viene después del amor a Cristo y a la Eucaristía. Son todos consecuencias. O sea, tenemos que ser conscientes de la jerarquía a la cual estamos nosotros llamados a vivir, sobre todo como cristianos. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a los hermanos. Y son cosas que van totalmente unidas. Claro, dice San Juan, ¿cómo dices que amas a Dios si no amas a tu hermano? El Papa Benedicto en su carta Dios es amor, que les recomiendo que leen, dice eso. No puedo amar a Dios y decir que no amo al hermano. Si yo amo a Dios, por consecuencia amo al hermano. Pero dice tampoco, yo no puedo amar solamente al hermano y decir que no amo a Dios. Entonces sí, yo amo a todos, pero pues de Dios no me interesa, de Dios sí, lo importante es que yo amo a todos. No está amando a Dios en ellos, que es lo que estamos llamados. No está viendo la imagen de Dios porque está viendo seguramente otra cosa. Está viendo un interés, está viendo un gusto, un placer, está viendo la carne. Porque San Francisco y el Evangelio nos invita a amar a los hermanos es porque Dios habita en nosotros, en ellos. Es a mirar la imagen divina que está en los hermanos, no a amar la imagen corporal. Por ello es que San Francisco estaba también tan necesitado de evangelizar a todos los hombres, para que todos fuéramos hermanos y para que todos nos amáramos en una misma dirección. Y después de amar a los hermanos, también San Francisco, por eso la iglesia lo considera como un renovador, ¿no? Como un innovador, porque después de amar a Jesucristo en la Eucaristía, a los hermanos,
ama a la iglesia católica romana, ama a los sacerdotes, ama al Papa por obediencia a Cristo. Entonces allí esa jerarquía nos empieza a adentrar en un misterio que es no solamente el misterio del Dios intangible, ¿no? Del Dios trascendente, sino también el misterio del Hijo encarnado y el Hijo encarnado que habita en nosotros y nosotros que juntos hacemos una iglesia universal que es la iglesia romana, cuyo padre espiritual es el Papa. Y así San Francisco nos invita, como dijo antes, y esto no está hablando solamente a los frailes, a los religiosos, a los italianos, a todas las naciones, para que vivamos así, respetar a los sacerdotes, porque como dice, más allá que ellos sean míseros, miserables, más allá que yo tenga más sabiduría que este pobre padre, yo lo amo y lo respeto porque en él se encarna el Hijo de Dios. Y bueno, obviamente no vamos a hablar, o bueno, es importante hablarlo, pero una discusión mucho más amplia, los sacerdotes que cometen escándalos, como vemos lo que está pasando hoy en la iglesia. Entonces aquí va un mensaje muy importante para todos que es, primero, el respeto hacia estos sacerdotes y hacia los religiosos y hacia la iglesia romana, porque en ella el Hijo se hace presente. Gracias a los sacerdotes es que podemos recibir de nuevo el cuerpo de Cristo y así nosotros somos salvados y así nosotros recibimos la vida eterna. Entonces eso por un lado, respetarlos, amar al Papa, respetar al Papa porque es allí donde se hace el misterio de Cristo, de la iglesia que somos una. San Francisco luchó toda su vida por amar y respetar a la iglesia, por ser obedientes al Papa. Pero ojo, y es allí donde va la clave. San Francisco, en su época, la iglesia vivía una época de confusión, una época de escándalos de la iglesia, de riquezas, de lo mismo que quizás vivimos hoy. Pero San Francisco nunca quiso ir contra la iglesia, pero sí quiso renovarse a sí mismo, porque la primera iglesia somos nosotros mismos. Él comprendió que la primera iglesia es sí mismo. Y él comprendió que si él se volvía un ejemplo, si él se volvía un templo vivo de Cristo, asimismo transformaría la iglesia. Y eso fue lo que él hizo. Él no se separó de la iglesia, nuestra madre. La respetó, pero sí vivió como debería vivir un hijo de Dios. Él sabía que en Roma, o que él sabía que en las iglesias, o él sabía que los sacerdotes hacían escándalos, habían problemas, pero él no hizo lo mismo que ellos y tampoco le dio la espalda, porque somos todos miembros de un mismo cuerpo. Él mismo por primero se puso así de frente y con humildad diciendo, así es como tenemos que vivir, en la pobreza, en la sencillez, en la oración, en la humildad. Así es como tenemos que vivir, hermanos. Y ese es el ejemplo a que todos los cristianos estamos llamados a hacer, a no separarnos de la iglesia, todos los católicos, pero a ser nosotros primeros testimonios de la vida de Cristo, que Cristo existe, que Cristo está presente, que Cristo está vivo. Dejo todos mis proyectos, dejo todas mis carreras, dejo todo lo que he hecho por venirme y donarme a Dios y tratar de ser ejemplo y tratar de ser palabra y tratar de amar y tener la intención de llevar a las naciones el Evangelio, que es el Evangelio del amor, que es el Evangelio de que Cristo se encarnó por nosotros y que creamos en Él. Y que en las mismas sufrimientos y que en los sufrimientos es allí donde está el crucificado presente en nosotros, porque al final y al cabo lo que estamos esperando es la vida eterna. Es la riqueza del Padre, es la riqueza del Hijo. Es María Santísima que nos cubre y que nos tendrá en sus manos por toda la eternidad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más gozo que el sentirnos amados y que el tener la vida eterna? Solamente por coger el Evangelio y leerlo y tratar de imitar esas palabras. Dichosos los que lloran, dichosos los que tienen sed de justicia, dichosos los que trabajan por la paz. Entonces, San Francisco se convierte en un evangelio viviente sin separarse de la iglesia. Se convierte en un ejemplo para nosotros viviendo el evangelio de Cristo. Y es así, bueno, si queremos continuar a hablar de lo que hizo San Francisco hizo muchas cosas, ¿no? Hizo el primer pesebre de la historia, ¿no?
que después que él vino aquí a Belén a ver la gruta de la Natividad, la Navidad, él quiso imitar lo mismo en Italia y de allí el Belén, el pesebre, se expandió por toda la tierra. San Francisco vino a hablar con el, el, eh, el sultán de Egipto para poder visitar los lugares santos, pero siempre dirigido allá hacia el Evangelio. Evangelizó al sultán de Egipto porque quería morir por el Evangelio. Y dijo, a mí me preocupa es tu alma, porque sé que estás en error, por eso me presento ante ti, y la verdad es Cristo. Hoy en día la iglesia copta cristiana, ortodoxa, retiene a Malek al-Kamil, que es el sultán, como un santo, porque se convirtió, se bautizó. El momento más importante de la vida de San Francisco, más allá de los milagros, del lobo de Grecio, todas las historias que conocemos, ¿no?, de San Francisco, los milagros, el momento culmen de su experiencia fue la Verna, fue la estigmatización. San Francisco fue el primer estigmatizado de la historia. Y el momento en que San Francisco recibe los estigmas en el monte de la Verna, que es un monte en el centro de Italia, una roca que parece un calvario, San Francisco llega allí como un gusano, como él mismo lo dice, soy un gusano. Pero ¿por qué un gusano? ¿Qué quiere decir? Llega con más o menos 40 enfermedades, dicen los biógrafos, después de una investigación que le hicieron a sus huesos eh, en Asís, que están sus reliquias en Asís, dijeron que tenía más o menos 40 enfermedades. De las que conocemos nosotros, tenía cáncer en el estómago, estaba ciego, bueno, tenía problemas en las rodillas, en fin, llega con dolores físicos, pero llega también con dolores del corazón, porque San Francisco en ese momento se encuentra luchando por una realidad que él quería para sus frailes o para los cristianos, para todos. No, él quería que nosotros viviéramos la austeridad máxima. Él quería que los frailes, bueno, fueran todos mártires, ¿no? Eran cosas muy elevadas para todos nosotros, porque San Francisco Dios le concedió esa fuerza, pero no a todos le concedió la misma fuerza. Él llega en una época en que los frailes mismos lo perseguían. Le decían, esto no es para nosotros, no podemos vivir lo que tú quieres. Entonces, él dice, ¿no?, que llega ese momento en la Verna con dolor físico y dolor del alma, del corazón, sufrimientos. Que esos son los sufrimientos al final que todos nosotros vivimos en alguna época de nuestra vida. Y es allí muchas veces en el sufrimiento que nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está Cristo? Si estoy sufriendo, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está si ahorita está la pandemia? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está Dios? Pero nosotros que tenemos la fe, encontramos a Cristo en el sufrimiento. Y dicen los predicadores italianos, y es que Cristo no nos salva de la muerte, sino Cristo nos salva en la muerte. Es en el ataúd donde Él vendrá a sacarnos. No es de la muerte, no nos da la vida eterna acá, en este mundo. Él no nos salva de la muerte, sino nos salva en la muerte. Allí, en la fosa, nos sacará de nuestra dimensión espiritual que tenemos. Y bueno, allí en el monte de la Verna, San Francisco comienza a orar y a hacer sus penitencias y a hacer sus oraciones. Dura 40 días, haciendo una cuaresma de 40 días. Y al final de esa cuaresma se siente un día como una frescura, ¿no? Él que estaba tan enfermo, que para esa época en el medioevo él ya estaba llegando al final de sus vidas, porque la edad media en el medioevo era esa, 40 años, ¿no? 50 años. Él ya era grande, por así decirlo, mayor. Pero un día se siente y dice, me siento como un joven, como si tuviera los ánimos de un joven de 20 años, ¿no?, que quieren conquistar el mundo. Decía, ¿por qué? Y en una de sus oraciones, allá alejado en ese risco, es como un risco, ¿no? En español, esas montañas de piedra, ¿no?, altísimas. Y en un momento de oración tiene una visión, que le aparece un ángel crucificado, con 6 alas, y le dice San Francisco, porque él comprende que es Jesucristo, y le dice, yo quiero
dos gracias, te pido dos gracias. Te pido que yo pueda sentir el amor que tú sentiste para entregarte a ti mismo. Y quiero sentir el dolor que sentiste cuando eras crucificado. El amor y el dolor. Y en ese momento salen 5 rayos que atraviesan San Francisco. Y es allí donde se imprime en el cuerpo de San Francisco el crucificado. Él siente el dolor, él siente los estigmas, siente el costado traspasado. Pero el alma es talmente transformada que siente el amor de Dios, que siente para cada uno de nosotros. El amor del Padre y del Hijo, que es a tal punto que quiso donar a su propio hijo. El Padre quiso donar a su propio Hijo y el Hijo quiso donarse a sí mismo por nosotros para que tengamos la vida eterna. Y el Hijo se dona hoy mismo totalmente en cuerpo y en alma en la Eucaristía. Y eso fue lo que San Francisco sintió en ese momento. Esa luz totalmente que traspasó y que dicen los testigos, ¿no? Que se ve como a 3 kilómetros la luz que estalla. Dicen los testimonios que se le veían a él como de la misma carne que se formaron como clavos negros que salían de un lado y del otro. Dicen que el rostro era transfigurado, transformado. Pero el dolor que no lo dejaba caminar, el dolor de sentirse, de tener los estigmas, el dolor del cáncer, pero el amor. Y es allí donde San Francisco culmina la historia de su vida. Es en un himno de laude, en un himno de gloria a Dios, que es el himno que conocemos como el himno a Dios Altísimo. Tú eres santo, tú eres Padre, tú eres la dulzura, tú eres la grandeza, tú eres toda. Es como dice Santa Teresa de Jesús, es un arrobamiento en Dios. Es un arrobamiento. Tú eres grande, tú eres toda nuestra dulzura, tú eres toda nuestra grandeza, tú eres toda la bondad, tú eres la bondad, tú eres la bondad inmensa. Pienso que está aquí. Les voy a leer un momentico de esa. Tú eres el santo, Señor Dios, el que hace maravillas, tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el altísimo, tú eres el Rey omnipotente. Tu Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses, tú eres el bien, todo el bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad, tú eres la sabiduría, tú eres la humildad, tú eres la paciencia, tú eres la hermosura, tú eres la mansedumbre, tú eres la seguridad, tú eres la quietud. Tú eres el gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres la justicia, tú eres la templanza, tú eres toda nuestra riqueza a saciedad, tú eres la hermosura, tú eres la mansedumbre, tú eres el protector, tú eres nuestro custodio y defensor, tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra caridad, tú eres toda nuestra dulzura, tú eres toda nuestra vida eterna, grande y admirable, Señor omnipotente, Dios misericordioso Salvador. Así San Francisco culmina su vida, totalmente olvidado de sí, que se le olvidan sus dolores, que se le olvida quién era, para hacer de su vida un grande tú, totalmente extasiado. Éxtasis quiere decir fuera de sí, totalmente con la mirada atenta en el Padre. Tú que eres hermoso, conocer al Padre y al Hijo, conocer a Cristo. Ese era su todo. Y así culmina su vida, olvidándose de Él. Ya no importan los problemas, ya no importa el sufrimiento, ya no importa nada. No importa que tenga cáncer, no importa que estos no me quieran, no importa que tenga tantas... No importa porque allá está Dios. Allá está Dios a quien contemplo. Allá está el Hijo resucitado, allá está. Y esa es la gloria a la que estamos llamados todos. Esa es la gloria que comprendió Él el día de su muerte. Porque Él dice, el día de su muerte, ahora me encuentro con la hermana muerte. Y es ahora que quiero volver al Padre. Entonces Él antes de su muerte dice, quiero morir en la tierra, nudo, porque nudo salí de esta tierra. Se desnudó, pronunció las palabras y como Jesucristo que lo imitó hasta el final, pronunció las palabras del Evangelio. Y así entregó su cuerpo. Y así es que Él recibió la gloria eterna.
en un inmenso tú. Y así es que después de la muerte de San Francisco, hasta hoy en día, han venido santos que lo han imitado. El Padre Pío, que todos conocemos. Santos que año tras año, época tras época. Hoy en día es muy reconocido el beato que será beatificado Carlo Acutis, que fue este un muchacho que murió en el 2006. Encontraron su cuerpo incorrupto. Él fue un terciero franciscano, un muchacho que vivía su vida y de la leucemia y de la vida normal en Milán, en una ciudad contemporánea como hoy, supo vivir su santidad imitando a San Francisco, pero más que imitando a San Francisco fue encontrando a Cristo. Y él quiso ser enterrado en Asís precisamente. Su tumba hoy en día está en Asís, del amor que tenía por San Francisco, el amor que tenía por el Padre. Y así para terminar, los quiero invitar a reflexionar todas estas palabras y sobre todo a ensimismarnos en el Evangelio y en las palabras y en la vida de los santos. Con las palabras de un gran rey que fue terciario franciscano y que se convierte en el patrón de todos los laicos que quieren seguir a San Francisco, termino este video, porque quiero que todos aquellos que siguen a San Francisco se conviertan también en sus imitadores. Y dice: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Guárdate de todo aquello que desagrade a Dios, el pecado mortal, de tal manera que estar dispuesto a sufrir toda clase de martirios antes que cometer un pecado mortal. Soporta generosamente las tribulaciones y con acción de gracias que es para tu bien. Dad gracias a Dios si te concede prosperidad con humildad y vigila que no sea el motivo de ofensa para Dios. Ten piedad de los pobres, sea justo y está de la parte de ellos. Ama la Eucaristía, ama las palabras de Cristo y ama al Papa, que es nuestro Padre espiritual. Gracias por todo. Feliz fiesta de San Francisco. Dios los bendiga y busquen y comprendan más a los santos, no con lo que dicen otros, sino con lo mismo que dijeron los santos, las palabras de ellos y el Evangelio. Dios los bendiga. Como les dije poco antes, me encuentro en Belén, el lugar en donde nació Cristo, y somos aquí una comunidad de franciscanos en toda Tierra Santa que custodia los lugares santos. Aprovechando los medios de comunicación, quería mostrarles, y aprovechando el video en honor a San Francisco de Asís, como dije al inicio, la vida de San Francisco de Asís no fuera si no fuera la vida de Cristo, es decir, Cristo y San Francisco son una unidad, así como todos nosotros estamos llamados a ser una unidad con Él. Por ello quise mostrarles esta iglesia, que es en la Palestina, una ciudad, la mayoría musulmana, pocos cristianos. Con la pandemia no hay ni siquiera turistas, peregrinos, porque por lo general allá donde ven esa pequeña puerta es la entrada al ingreso a la Basílica de la Natividad que construyó Constantino en el siglo III y ampliada por Justiniano en el 500. Es decir, esta iglesia, todo este conjunto, tiene 1500 años. Obviamente cuando San Francisco vino estaba todo esto, él vio esto. Pero por lo general las filas de peregrinos van, ¿no?, hasta la plaza afuera. Pero por la pandemia pues no hay nadie y solamente una pequeña comunidad de cristianos que son la parroquia y la mayoranza una comunidad musulmana. Como vemos en la plaza, si se alcanza a ver, allí está la mezquita y pues toda la parte musulmana de Belén, de hoy en día Belén de Judá, que es en una ciudad en la Palestina, que es un país musulmán. Quisiera dar la vuelta. Ahora, como les decía, pues son los misterios de Dios, ¿no? Porque en el lugar en donde Cristo nació, la comunidad cristiana, si no fuera también por la historia de los franciscanos, no los hijos de San Francisco, la comunidad cristiana hubiera desaparecido.
los misterios de Cristo, que el lugar en donde nació Jesucristo, donde debería haber una basílica enorme, como las basílicas en Italia, como nuestras mismas iglesias, ¿no? La iglesia, no sé, la Catedral Primada de Bogotá, que es una basílica gigantesca construida por los mejores arquitectos del mundo. Es una basílica pequeña, ¿no? Porque yo pienso que fue designo de Dios, ¿no? El poder comprender ese misterio tan grande, que es un misterio tan grande que es así de humilde. Es decir, el misterio de la grandeza de Dios se comprende en la humildad a la cual Él quiso llegar, que es la humildad de ser un niño como todos nosotros y nacer aquí, en un pedazo de tierra, en una gruta. Ahora vamos a pasar por la puerta, esta pequeña puerta, que se llama la puerta de la humildad. Por aquí entran los peregrinos de todas las épocas, por aquí han entrado los reyes, entran las personas más importantes del mundo y tienen que agachar su cabeza aquí en esta puerta. Y esta es la basílica, construida en el 500 después de Cristo. Pero desde el momento en que él nació, la gente continuaba a conservar la memoria. Y la gruta, el lugar donde nació, porque hoy en día pues todo está transformado, se encuentra debajo del altar. Allá está la gruta, en donde era lo profundo de la casa. Vamos a ver. El misterio del Hijo de Dios es que tomó nuestra carne y nació en lo profundo de una gruta que hoy veneramos. Y esa fue la vida que quiso imitar San Francisco, que es ese rebajarse y ese vivir la humildad, la pobreza, en unión con Jesucristo, que quiso también él, que era rico porque era Dios, quiso ser humilde como nosotros, en nuestra condición humana y nuestra fragilidad. Y hoy en día se conserva, esta es la parte ortodoxa. Y hoy en día se conserva la gruta y el lugar de su nacimiento, venerado por todas las naciones. Aquí vinieron los Reyes Magos a prostrarse y a honrarle homenaje. Aquí vienen los reyes, los presidentes del mundo. Aquí vienen de oriente a occidente, todas las naciones. A honrar el lugar en que María dio a Dios, dio a luz al Hijo del Hombre. En una pequeña gruta. Aquí nació el Salvador. Aquí.